La segunda parte de este módulo es la etapa de investigación del delito de tortura en el sistema acusatorio. Como sabemos, actualmente se está llevando a cabo la implementación de este tipo de sistema en la República Mexicana. Se prevé que para el año 2016 ya todas las entidades cuenten con este tipo de sistema. Para lograrlo se requiere, entre otras cosas, la elaboración de nuevos códigos procesales penales y de códigos penales. El sistema acusatorio pretende ser más garantista respecto de los derechos humanos. Por tanto, se requiere aumentar la protección al debido proceso, a los derechos de las víctimas, y el estándar probatorio debe de generar una convicción en el juez que va a decidir. En el módulo anterior hablábamos de la relevancia de llevar a cabo una buena investigación para poder tener también una sanción adecuada, llegar a una sentencia justa. Como parte de la etapa de investigación, se inicia con la noticia criminal. La noticia criminal, en el caso de la tortura, tiene que ser de carácter, tiene que generar un proceso oficioso. Esto significa, y ya lo habíamos visto anteriormente, no requerimos la denuncia de la víctima, basta con cualquier indicio por el cual se pueda considerar que se ejecutó el delito de tortura. Es relevante rescatar algunos criterios en materia de Corte Interamericana de Derechos Humanos y de Poder Judicial Federal para establecer cuándo hay una noticia criminal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que hay una carga de la prueba para el Estado. Esta carga de la prueba lo que representa es que si una persona está bajo custodia del Estado y sufre algún tipo de daño a su integridad personal durante el tiempo que está bajo custodia del Estado, es el Estado el responsable de demostrar qué fue lo que ocurrió durante ese periodo. Eso significa que si tenemos a una persona que ha sufrido daño a la integridad personal y no hay una denuncia, se debe de considerar ese mismo hecho como noticia criminal suficiente para iniciar un proceso penal. Algunas otras de las cuestiones que tenemos que analizar es el tema de competencia. Es relevante saber que la tortura no debe nunca ser analizada por competencia militar. Nosotros tenemos antecedentes, por ejemplo, en el caso de Rosendo Radilla, en el cual se establece que la competencia militar no es la adecuada para juzgar cuando hay algún tipo de delitos de esta naturaleza, sobre todo considerando nuevamente que la tortura es un delito de alta lesividad. Además de ello, tenemos que analizar cuál es la conexión entre las actuaciones de investigación en el sistema acusatorio y cuáles son los elementos del delito de tortura. En el módulo, así como en los anexos, ustedes verán cuáles son estos elementos del tipo penal de tortura en cada uno de los estados. Encontrarán tablas en las cuales se determina qué tipo de elementos se requieren en cada legislación y cómo realizar la interpretación en particular. Retomamos algo del Protocolo de Estambul, que es la declaración de la víctima es sumamente relevante durante la investigación. Por tanto, para empezar, esta declaración de la víctima siempre debe de ser analizada en contexto. Por ejemplo, si existe alguna inconsistencia en la declaración de la víctima, esta declaración y estas inconsistencias tienen que ser analizadas en contexto. Esto significa que si la víctima en primer lugar lo denunció y posteriormente denuncia, no significa que la declaración sea falsa, significa que debe de ser analizada en las condiciones de riesgo que la misma víctima puede llegar a tener. En casos de tortura sexual también debe de analizarse cuál es la consistencia de las declaraciones. Recordemos que no todas las víctimas denuncian en primer momento y recordemos también que el hecho de que haya algunas inconsistencias depende del estrés que se esté viviendo en una situación determinada. Por tanto, eso debe de analizarse también en la investigación. Además de analizar esto, en el módulo encontrarán cuáles son algunas de las diligencias que deben de estar establecidas cuando se trata de tortura sexual, qué pasa en una tortura con resultado muerte, cuáles son las diligencias que se deben analizar también. Y recordemos una parte importante en la investigación. A veces un solo elemento de prueba puede acreditar diferentes elementos del mismo tipo penal. Por tanto, tenemos que conectar cada una de las actuaciones de investigación con cada uno de los elementos. Independientemente de la teoría del caso que se esté manejando, siempre nos va a resultar funcional ser minuciosos en cada una de las partes de investigación, como lo vimos en el módulo anterior.
Dentro de esta parte de investigación también contamos con la parte de los antecedentes. Es una parte sumamente relevante. ¿Por qué? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que cuando existe una detención arbitraria, el riesgo de que exista tortura posteriormente es sumamente alto. Por tanto, tenemos que analizar si la detención fue llevada a cabo de una manera racional, proporcional y legal. Entre otras de las cosas que van a encontrar también en este módulo, se hace referencia a lo que es la flagrancia y lo que es la detención arbitraria. La flagrancia considerada como una figura legal y la detención arbitraria considerada como una actuación fuera de derecho que eventualmente se mezcla con esta flagrancia. Nosotros tenemos un problema en materia de detenciones arbitrarias porque tenemos muchas acusaciones como Estado de que hay un alto índice de detenciones arbitrarias en el país. Y eso significa que nuevamente tenemos que hacer el análisis de legalidad de la detención. La persona fue detenida en el lugar en el que se dijo que fue detenida a la hora en la que se indica. La detención fue realizada porque se pudo percibir en algún momento un hecho posiblemente delictivo, o primero se detuvo a la persona y después se encontró que había un hecho posiblemente delictivo. Cuando nosotros, por ejemplo, en flagrancia encontramos que primero se detuvo a la persona por señalar que había alguna conducta sospechosa y posteriormente se le revisa, en ese caso estamos ante una detención arbitraria. Es importante analizar cada una de estas situaciones para revisar también cuál es la nulidad de la prueba. Y además de eso, también nosotros tenemos que analizar qué pasa con la prisión preventiva. La prisión preventiva también está muy vinculada con temas de tortura, porque al estar la persona detenida en un determinado lugar, sus posibilidades de defensa también están reducidas. En materia de prisión preventiva, también tenemos que analizar cuáles son las condiciones en las que la persona está. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene múltiples criterios para señalarlo. Por ejemplo, si a la persona no se le ha dado debida atención médica, si la persona se encuentra en condiciones extremadamente insalubres, si la persona está sufriendo algún tipo de daño que no esté vinculado directamente con la misma privación de la libertad. Son múltiples las características. Y dentro de esta investigación, que debe de ser exhaustiva, que debe de ser de carácter minucioso, también debe de solicitarse lo más que se pueda de pruebas por cada una de las autoridades acusadas. En este sentido, la responsabilidad es tanto de quien investiga como de las instituciones que tienen los elementos probatorios que pueden ser señalados dentro de un proceso. Por tanto, es sumamente relevante revisar cuáles son estos antecedentes de la tortura. Si la detención fue llevada adecuadamente, si se trata de una detención arbitraria, si en la prisión preventiva la persona está siendo sometida a algún otro tipo de daño o a algún otro tipo de conducta que esté generando un daño a su integridad personal. Esperemos que este tipo de información les sea relevante y que puedan complementarlo con las lecturas que tienen ustedes en el módulo.